Bueno, muchas gracias a Diana Marcela Tamayo, a Julián Chávez Palacio y a Juan Carlos Sáenz Borgo. Realmente hemos tenido un excelente panel. Quiero agradecer de manera muy especial por la relevancia de los temas que han puesto. Pero lo más importante es escuchar las preguntas que nos tengan los estudiantes. Adelante, por favor. Hola, yo me llamo Lucía, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Granada. Y bueno, en primer lugar, felicitarles por su ponencia. Creo que estos días hemos tenido debates muy interesantes acerca de la resolución de conflictos, migraciones y demás temas relacionados. Y en relación a ello, me gustaría preguntarles por dos temas en concreto. Primero, ya que estamos hablando de fortalecimiento democrático, creo que no podemos hablar de fortalecimiento democrático ni derechos humanos sin tratar algunos de los conflictos que actualmente se producen en dos áreas geográficas, creo que muy importantes, que se han tocado bastante poco en estos cursos, como son África y Oriente Próximo. Y teniendo en cuenta que conflictos llamados olvidados, como por ejemplo Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Yemen, o incluso Siria, están provocando, junto con Colombia, el mayor número de desplazados a nivel mundial, me gustaría saber su opinión en cuanto al estado de los derechos humanos en estos conflictos. Y también, como ven, en el caso específico de Siria, ahora que parece ser que de facto la guerra ha acabado y Al-Assad ha ganado la guerra junto con el apoyo de Rusia e Irán, ¿en qué medida creen ustedes que sería o cómo se podría articular un proceso de paz y una justicia transicional, teniendo en cuenta que realmente el autoritarismo va a seguir, entre comillas, teniendo un papel fundamental en esta transición política, si es que existe, que por ahora parece que no, que es difícilmente alcanzable? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Mi sugerencia es que juntemos un par de preguntas para que puedan ser respondidas. Adelante. Buenas, soy Álvaro. Un poco más adelante, Álvaro, aunque se escuche. Perdón. Buenas, soy Álvaro y le quería preguntar a Diana, o sea, a ella en concreto, sobre el tema, el problema de que ya las FARC no estén en la selva y esto pueda acarrear, bueno, y está acarreando, creo, que muchas multinacionales estén llegando allí y deforestando casi todo. Gracias, Álvaro. Adelante, por favor. Hola, soy Julia, soy de Brasil, estudio en la Universidad de Salamanca. Quería preguntarte, Diana, que creo que quedó ahí por hablar un poco más, ¿cómo contribuye la diáspora colombiana al proceso de paz? ¿O cómo puede contribuir, cómo ya está contribuyendo? Bueno, y sobre lo que dijiste, creo que ibas a mencionar y no llegaste a decir, sobre ciudadanía global y redes transnacionales. Bueno, vamos a sugerir respuesta, Diana, sobre temas específicos. Le vamos a pedir a Julián que se refiera a la visión más internacional que fue planteada sobre el tema de derechos humanos. Y vamos a ver que la segunda pata de esa pregunta sobre justicia transicional en el mundo, a ver si don Juan Carlos nos da alguna orientación. Diana, adelante. 3 minutos. Tema de multinacionales. Si hay un aporte que España ha hecho al tema de multinacionales en América Latina, específicamente en Colombia, es lograr documentar el impacto de esas multinacionales en la región, que viene desde hace mucho tiempo, y que con la salida de las FARC en ciertas zonas de riqueza natural específica, se está viendo cómo están llegando esas multinacionales a partir de desplazamiento forzado. O sea, no tengo ningún temor en decirlo, llegan practicando desplazamiento forzado y despojo de tierras en las regiones, y pues ello ha implicado que se recrudezca esa situación de defensoras de la vida de los territorios. ¿Cuál es nuestro papel? Denunciar ese impacto, denunciar el ataque a multinacionales. Se está haciendo, investigando casos específicos de responsabilidad de multinacionales en crímenes, y bueno, sí que están hablando en zonas de biodiversidad como tan grande como Chocó del saqueo de recursos tan fuerte
tan fuerte, así que sí, es un problema bastante importante. Junior ayer lo ponía también en la discusión, ¿verdad, Junior? Decías, ¿cuál es el papel de las multinacionales en la causa de los conflictos? Entonces ahí en Colombia está muy claro. Les invito a que vean los informes del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL. Y bueno, la otra pregunta sobre ciudadanía global. Si hay algo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos están permitiendo es poder interpelar a la ciudadanía del papel que podemos aportar en la construcción de paz y adoptarlo como un asunto que nos corresponde a todas y a todos. Y ese Objetivo de Desarrollo Sostenible, ese lenguaje mutuo nos lo está permitiendo. Ese es nuestro punto de partida, pero nuestro punto de llegada es lograr determinar o lograr enraizar la idea de que se tratan de causas y consecuencias comunes y que en realidad nuestro aporte es la exigibilidad de los derechos humanos y que es una exigibilidad de derechos humanos universal y que aprendiendo los unas de las otras pues podemos ir ligando. ¿Cuál es nuestra idea desde la plataforma? Aportando en el tema de defensa de derechos humanos en Colombia, aprender cómo hacerlo en nuestros territorios. Muchas gracias. Julián. Muy bien, pues en relación a la primera pregunta, sobre todo el tema de movilidad humana, es un drama. Son 64 millones de personas y ojo que en buena parte están a las puertas de Europa. Es un problema, qué duda cabe, que en la actualidad se trata de afrontar. Sabemos que especialmente está originando muchas fricciones entre países democráticos y consolidados, incluso sabemos, porque así ha trascendido, los problemas que ha tenido Merkel para mantener, sobre todo la presidencia del Gobierno, precisamente derivados de un problema de este tipo, con la cuestión de acoger o no acoger refugiados. Pues bien, es una cuestión que está en la mesa, que hoy es objeto de debate, pero que más allá de lo que son las cifras, que son alarmantes, y también cómo se demuestra que los campos de refugiados no están dando la solución, sino que es empeorar el problema, pues yo creo que la solución pasa, y por ahí van muchas organizaciones no gubernamentales ahora mismo apoyando esa iniciativa, de que realmente hay que dotar a esos países. Ejemplos de determinados países de África que ya están creando riqueza, que están fomentando la solidaridad y demás, creo que van por el buen camino. Pero tratar de buscar acogida a tantos millones de personas en países de provisión realmente constituyen un problema para esos países y para los que vienen. Yo creo que la solución pasa por ahí. Afortunadamente, todo apunta, y sobre todo por la experiencia de determinados países, que esa deriva se va consolidando, y yo creo que por ahí puede estar una futura solución dentro de la complejidad que conlleva hablar en estos términos, porque hoy por hoy es un problema, por decirlo vulgarmente, es una patata caliente que tiene la Unión Europea. ¿Vale? Muchas gracias. Carlos. Sí, respecto a los crímenes cometidos en algunos de los conflictos que tú has mencionado, Sudán del Sur, Siria, es muy difícil pensar en una determinación de responsabilidades en este momento porque los dos casos que maneja el derecho internacional, que se manejan como claros. Por ejemplo, el caso de Colombia, que es un caso de estudio espectacular, el más apasionante de todos, porque ocurre en el medio de una democracia. Con todos los defectos que podemos discutir en una democracia, todo este proceso de paz está dentro de un sistema democrático, donde hay transparencia, donde hay una cantidad de elementos, y eso permite que se puedan hacer soluciones tan creativas y tan riesgosas como el tema de la justicia transicional. Y digo lo riesgoso porque pongo uno de los elementos que está en la justicia transicional. Los carteles de la droga, los varones de la droga dicen, a ver, yo hago menos daño a la sociedad que un comandante guerrillero, ¿por qué yo no puedo ir a la justicia transicional y me dan 7 años y entrego todo el dinero que he producido y no me extraditan a Estados Unidos? Entonces, ese, digamos, cuando uno lo piensa en justicia transicional, es perfectamente válido. En los casos de, por ejemplo, la antigua Yugoslavia, Ruanda, Camboya, ha colapsado el Estado como se conocía, hay un cambio de régimen, como ayer hablamos tanto en las definiciones de cambio de régimen, etcétera. En el caso de Siria o en el caso de Sudán del Sur no hay tal cosa. En el caso de Sudán tenemos una orden de captura para el presidente que no se ha podido cumplir porque la estructura internacional no lo permite. En el caso de Al-Assad es la victoria del modelo anterior. Yo creo que el caso de Siria vamos a tener que estudiarlo muchísimo porque es un regreso a prácticas que pensamos que ya no existían.
que pensamos pensamos en esa ilusión del siglo XXI de los derechos humanos y la imposición que un presidente como Al-Assad en una guerra civil como esa debió haber renunciado, pero se impuso a sangre y fuego, con el apoyo de superpotencia. Entonces estaba uno teniendo como un déjà vu de la Guerra Fría. Entonces, pensar en soluciones como justicia transicional y derechos humanos en situaciones como la que tú mencionaste, yo creo que está en este momento fuera de la agenda. Muchas gracias. Señoritas. Gracias. Alejandra Oros de Colombia, Universidad Autónoma también. Bueno, tengo dos preguntas, sobre todo para Diana y Juan Carlos. La primera es, desde su perspectiva, ¿qué tan en riesgo ven la implementación del acuerdo de paz con la llegada del uribismo al poder? Y esta particularmente para Juan Carlos, quisiera preguntarle qué posibilidades ve de que Uribe sea juzgado en la Corte Penal Internacional por los temas de falsos positivos. Bueno, Como prefieras. Yo soy Diana Miramón y también soy de Colombia. Mi pregunta concreta, yo estudio el tema de justicia transicional en Colombia los últimos 6 años y cuando empezó toda la ley de víctimas, la 1148 de 2012, se creó un sistema de reparación de víctimas muy ambicioso que, como la Jurisdicción Especial para la Paz está ahora, se creía que era buenísimo, que iba a indemnizar a todo el mundo, y después de 6 años nos damos cuenta que tiene varias falencias y que no toda la gente está indemnizada. Durante el proceso de paz el tema de víctimas tal vez fue el que más tiempo tomó, y siempre dicen, vale, creamos la Jurisdicción Especial para la Paz, para la justicia, creamos la Comisión de la Verdad para la verdad, y en el tema de reparación se ha guardado silencio. A mí ese tema me tiene muy preocupada, no sé si tú tienes más conocimiento de avances que ha habido en el tema o quieres dar tu opinión. Gracias. Guatemala. Gracias, mi nombre es Herbert Alán, de Guatemala, y estudio un máster de Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca. Antes que nada, agradecerle, tengo 2 preguntas directamente para el profesor Julián Chávez. Muy bien mencionaba, más o menos puso el contexto, cómo es la situación en Guatemala. Uno, en relación a ello, una de las primeras preguntas, desde la cooperación que usted mencionaba, que han tratado de ayudar en el caso de Guatemala para realizar investigación, ¿cuáles son las mayores barreras que han podido ustedes desde el plano internacional se han encontrado para poder realizar investigación? Porque obviamente desde el plano interno pues es otra la perspectiva que se tiene, y en determinados casos obviamente al plano internacional pues obviamente se le da un maquillaje distinto en cuanto a esa pregunta. Y la segunda pregunta, que usted muy bien pues obviamente hizo un análisis, un resumen, como la injerencia que tiene prácticamente Estados Unidos en la mayoría de países de Latinoamérica. En el caso de Guatemala pues es prácticamente, el ejemplo es con el embajador. Dependiendo de la política que quiera Estados Unidos que se tenga en países, es el perfil que va buscando el embajador. Un caso, por ejemplo, en el antiguo embajador que estaba de Estados Unidos en Guatemala, luego lo envían ahora a Venezuela, de Venezuela es ahora expulsado. Entonces, como esos tentáculos prácticamente de Estados Unidos, ¿cómo han ido abarcando y cuál considera usted pues que es el futuro en esa situación? Gracias. Brasil. Ah, eres español, perdón. Ok. Aquí. Te confundí con él. Bueno, soy Andrés, de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, agradecer a Julián que visibilices a las víctimas de las dictaduras latinoamericanas. A mí me toca de cerca, concretamente un primo de mi abuelo sigue desaparecido después de 40 años. Él era uruguayo, huyó de Uruguay, le apresaron en Buenos Aires va a hacer este verano, en agosto, 40 años. La familia sigue sin saber qué ha sido de él. Entonces, pues bueno, es importante que en estos procesos de memoria histórica y justicia transicional se visibilice a las víctimas, porque a veces hablamos de víctimas en general o de cifras, pero también está bien poner nombre y apellidos a las víctimas. Entonces, concretamente, en el caso argentino, ¿cómo está ahora mismo la situación? Parece que con los Kirchner, como apuntabas, se intentó recuperar la justicia transicional en el país. En su momento Garzón también lo intentó. También comentarte cómo ves las posibilidades de que la Audiencia Nacional vuelva otra vez a quitarse ese límite de la justicia universal en el sistema judicial español. Y luego, en el caso de víctimas, concretamente yo lo quiero llevar al caso de Argentina. Cuando en un país no hay posibilidad de justicia transicional o el proceso se está dilatando tanto en el tiempo, bloqueando, obstaculizando, ¿qué alternativas tienen las víctimas, en este caso los familiares, para intentar que el proceso avance? Muchas gracias.
Bueno, igual, 3 minutos. Don Juan Carlos puede tocar el tema de la Corte Interamericana referido al último punto. Adelante. Bien, Uribe, los que hemos padecido todos los mandatos de Álvaro Uribe desde el movimiento social, pues ha sido una noticia bastante triste que el panorama esté como esté en este momento. ¿Qué panorama tenemos? El de una elección en la que ganó un presidente cuya campaña presidencial lo primero que dijo es: vamos a reformar, vamos a cambiar los acuerdos de paz. Bueno, nos inquietan siempre esas llamadas al rechazo, a la persecución a líderes, lideresas, defensoras, porque es carta abierta. Cada vez que se dice no al acuerdo de paz, pues se está poniendo en riesgo a las personas que están trabajando en ello, y de ahí vienen las cifras que estamos contando tan alarmantes. Preocupación y tristeza, pero cada vez que nos llegan las noticias de la gente que trabaja en Colombia y dice, pese al contexto, seguimos trabajando, insistiendo, y además con pronunciamientos tan importantes como el de la Procuraduría y el de las Cortes Constitucional, avalando o apoyando el blindaje del acuerdo de paz y diciendo ningún presidente dentro de los 3 próximos periodos va a poder reformar ese acuerdo de paz, pues nos tranquiliza. Y es súper, animador ver cómo, aunque la semana pasada estuvo el presidente electo en Madrid, tuvo que responder preguntas en medio de comunicación como qué está pasando con los líderes y lideresas, y ese apoyo internacional y ese respaldo es bien importante. Y bueno, respecto a la otra pregunta que hacías sobre las víctimas, no hay dinero. Hoy hablaba la directora de la unidad de desaparecidos que se creó para buscar a las personas desaparecidas en el conflicto, decía, no hay dinero para empezar a trabajar. ¿En qué situación nos pone, cierto? Cuando las víctimas han apostado tanto por este acuerdo de paz, pero aún así, pues a Colombia nunca la han dejado fácil, al movimiento social colombiano nunca se la han dejado fácil y seguirán persistiendo, estoy segura. Muchas gracias. Bueno, todas las preguntas hacen tener una conferencia igual de larga que la primera y no llegaría. A ver, voy a rápidamente contestar las cosas. El tema de la implementación de los acuerdos de paz con un gobierno, con un respaldo claramente de quien adversó el tema, se puede responder desde muchas perspectivas, pero yo quisiera como irme a la ciencia política, que yo, aunque soy abogado, a veces recurro a la ciencia política, que hay un viejo lema que tiene que ver con la visita de Nixon a China, y que hoy por hoy se tiene que ver con la visita de Trump a Corea del Norte. Nadie duda de que Nixon iba a entregarle los Estados Unidos a China, o nadie duda que Trump pueda entregarse a Corea del Norte. Si hay alguna voluntad de tener algún acuerdo de paz, nadie va a decir que en la implementación que haga el presidente electo sea a favor de los guerrilleros. Entonces, si hay un apoyo de la comunidad internacional, un movimiento un apoyo de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos sociales, no debería llenar de dudas lo que vaya a pasar. Presidente electo con un mandato, con un proceso blindado jurídicamente. Los abogados sabemos que el blindaje jurídico suele ser muy finito, pero bueno, no importa. El segundo tema de Álvaro Uribe y los falsos positivos en la Corte Penal Internacional, ahí es donde uno se vuelve abogado. O sea, ahí no tiene que ver con la Corte Penal Internacional, sino cómo se documenta el caso. Los falsos positivos, para los que no son colombianos y tengamos un tema claro, es un nuevo capítulo de los muertos inocentes en todas las guerras, en el cual, cuando estaba bajando el número de muertos en el conflicto, alguien en el gobierno colombiano dio la orden de que había que incrementar el número de muertos para mostrar el éxito de las campañas, y empezó un proceso de limpieza social donde personas con discapacidad, personas que no tenían nada que ver con el conflicto, fueron sistemáticamente asesinados. Hasta ahora lo que se ha dado, no se ha podido estructurar una cadena de mando hacia arriba, lo que hay en la Corte Penal Internacional. Para poder inculpar al presidente como comandante de las fuerzas militares, habría que lograr construir, como sucedió por ejemplo en Yugoslavia, que tú lograras tener una cadena de mando comprobada. Entonces, hasta ahora eso no se ha logrado. Entonces hay un tema de cómo se estructura y cómo se presenta un caso.
Para terminar con el tema de qué pueden hacer las víctimas, y tú hablabas de justicia transicional, vuelvo de nuevo. La justicia transicional, aunque tú lo hayas estudiado, quizás me puedes explicar y me ayudas, eso es una herramienta extraordinaria, excepcional, limitada en el tiempo y que no sirve para todos los casos. Por ejemplo, me permites que hable de tu familia, yo, como miembro de tu familia, yo no quiero una justicia transicional. Yo no quiero que la persona venga y diga, ay, sí, mire, qué pena. Yo en realidad yo no lo quería hacer, pero es que me mandaron y mire, está aquí, entonces me dan 2 años de cárcel. No. En ese caso, en particular, en Argentina, tú quieres todo el peso de la ley. Tú quieres decir, esta persona es responsable, por lo tanto, los años que le quedan de vida tienen que pasarlo en la cárcel. Entonces, son contextos distintos. En el tema de justicia transicional en Colombia, estamos en el medio del conflicto donde un solo grupo se ha entregado, no solo un grupo en la totalidad, hay muchos disidentes de la FARC que no se han acogido al proceso de paz. Entonces, esta herramienta de la justicia transicional no es ni la panacea ni la solución para todas las cosas, es un mecanismo para permitirle al Estado imponer su voluntad, pero no es la solución perfecta, ni mucho menos. Gracias. Adelante. Sí, en relación a las 2 preguntas, muy breve, especialmente en el tema argentino, no voy a ir por la justicia. Tuvimos la oportunidad precisamente de traer aquí a Nilda Eloy. Nilda Eloy era una actriz que sufrió tortura en La Plata, estuvo como prisionera primero, después fue torturada, etcétera, etcétera, y estuvo con Julio López. Julio López, que seguro ustedes no lo saben, fue uno de los testigos junto con Nilda Eloy que en el juicio pues declaró los desmanes de Chocolat en La Plata. Y gracias a esos testigos, pues hoy por hoy, pese a su edad, está en la cárcel. ¿Qué quiero decir con eso? Julio López desapareció. Dio su testimonio y posteriormente, en otros juicios, fueron a buscarlo y todavía sigue desaparecido. Ojo, que estamos hablando de hace ya varios años. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este proceso es complejo. Y es complejo porque, por un lado, bien se preocupan los que llevaron a cabo estos desmanes de tratar de ocultarlo. Y después, querramos o no, y con eso enlazo con Guatemala, todavía existe mucho miedo. Miedo por los ejemplos. ¿Dónde está Julio López? ¿Por qué desapareció? Todos lo saben, pero nadie sabe dónde está ahora mismo. Y en ese sentido, quiero también hacer una reflexión sobre cómo actúa la memoria y el olvido. Porque muchas veces, y tal vez en el caso colombiano, pues esa necesidad irrefrenable de querer saber, que haya testigos, que denuncien, también hay que ponerse en lugar del testigo, que no siempre soporta la carga de tener que declarar porque sencillamente su memoria o su conocimiento no se lo permite. Hablaba de modelos. Esto no lo digo de forma baladí, en el tema de la memoria. Conocemos el caso de Primo Levi, ¿no?, que sufrió el Holocausto en 1944, en Auschwitz en 1945 consiguió sobrevivir y él tenía una necesidad imperiosa de escribir su testimonio. Esto es un hombre, es un libro que yo creo que hoy por hoy es un auténtico legado de lo que él sufrió. Pero eso mismo no le sucedió, por ejemplo, a Jorge Semprún. Estuvo en Buchenwald, también en un campo de concentración, y tuvo que, y él lo decía, como un olvido terapéutico, 50 años hasta que realmente se decidió a escribir. No soportaba en su memoria tratar de recordar lo que sufrió en ese campo de concentración. No sé si me entienden qué quiero decir, que muchas veces pues esa necesidad imperiosa, realmente esto lleva tiempo. Por eso hablaba de modelos, Diana, de que tal vez tenemos una experiencia, aquí en España lo hemos sufrido porque, entre otras cosas, después de 80 años, ahora estamos exhumando fosas comunes. Muy cerquita de aquí, a 100 kilómetros, en Valencia de Alcántara, hemos sacado una fosa común en una mina a 26 metros, y digo hemos sacado porque me ha tocado dirigirla, con 48 personas que fueron fusiladas en septiembre del 36. Y dirán ustedes, siglo XXI, 1936 para eso, y todavía estamos así. Estas cuestiones hay que llevarlas sabiendo las distintas coordenadas, pero teniendo muy en cuenta eso mismo que tú has dicho, a las víctimas y a su familia, lo que habéis sufrido y la necesidad de dar dignidad y reparación. Eso es lo mínimo. Y tú como joven lo tienes que reivindicar, y me consta que en Argentina muchos lo están haciendo. Me consta porque viajo con frecuencia y precisamente para tratar estos temas. E incluso con una publicación y una editorial muy comprometida como es Prometeo, que yo te recomiendo para que veas algunos libros sobre la temática. Bien, decía eso, podíamos abundar y simplemente acabo ya. El tema de Guatemala. Guatemala fue un genocidio, un auténtico genocidio.
y un feminicidio lo que sufrió esa población. Ahora, en la actualidad, evidentemente, ha cambiado mucho. Yo lo que me refería, sobre todo, es esa expresión tan americana del monitoreo, es decir, de datos fiables, para poder estudiar el alcance de lo que sucedió. Estos son estimaciones, pero que hay un trabajo de campo, es a lo que me refería yo, de las complicaciones que al menos hemos encontrado en terreno, simplemente. Muchas gracias. Un par de preguntas más. Buenas, mi nombre es José Carlos, vengo de la Universidad de Salamanca y mi pregunta iba para Juan Carlos. Porque o sea, es un tema que no ha salido, creo que se mencionó ayer o antes de ayer, sobre Venezuela. Le quería preguntar. Independientemente, ¿no?, de la posición que cada uno tenga, porque aquí en España se utiliza de una manera bastante lamentable el tema de Venezuela para hacer política interna. Yo, o sea, mi preocupación, ¿no?, lo que yo le quiero preguntar es, pues, asumo que hay gente que está sufriendo, asumo que está habiendo víctimas, ¿no?, de este conflicto que hay, y entonces, o sea, mi pregunta es, también se lo hizo una profesora venezolana que visitó la Universidad de Salamanca, cuando, o sea, el post-chavismo o el post-madurismo, o sea, me cuesta imaginarlo un poco, ¿no?, porque yo, según entiendo, los militares, cuando también hemos hablado antes de los militares y la política, los militares tienen bastante peso en Venezuela, según tengo entendido, controlando no solo política, sino también económicamente, pues, algunos sectores. Entonces, pues básicamente mi pregunta es, ¿qué va a pasar después de, o sea, qué cree usted, ¿no?, qué puede pasar después de cuando se acabe este conflicto y qué puede pasar con las víctimas? No sé si... Claro, muchas gracias. ¿Con replay? ¿Quieres preguntar? ¿Yo? Fue... Bueno, bienvenida a la reflexión. La sensación que tengo a veces es que en términos de ciudadanía global o de ciudadanía latinoamericana tenemos mucho que hacer nosotros por nosotros, porque estaba escuchando eso en las comisiones de verdad y etcétera, y una de las cosas que ha hecho el actual gobierno de mi país, si es que se puede llamar así, es interrumpir un proceso de amnistía que se llama Clínicas del Testimonio, en el que trabaja mi madre por coincidencia, que es uno de los procesos de nuestra comisión de verdad, y se ha interrumpido. O sea, después del impeachment, pues ha habido una serie de interrupciones del proceso democrático en mi país, y pues ahora lo que pasa con Venezuela, las elecciones de Colombia, y estamos aquí hablando de eso y me genera un poco de, no sé, de agobio que sigamos dejando que las cosas pasen. Pues solo eso. Gracias. Juan Carlos. Perdón, Haití. Soy Junior Lobas, soy de la Universidad Salamanca de Haití. Mi pregunta es sobre la violencia, impunidad y el papel del Poder Judicial en la región en frente a lo que es el derecho humano dentro de la región y lo que es el surgimiento del poder populismo que queda que no resuelve, o que el surgimiento del poder populismo fuente a la justicia y fuente a la protección de derechos humanos. Y la última pregunta sobre cuál es la diferencia o cómo se puede ver dentro del perspectivo de la protección de derechos humanos lo que es la judicialización de la política y la politización de la justicia frente a la protección del derecho humano en la región latinoamericana. Muchas gracias. Vamos a empezar al revés. Va a empezar don Juan Carlos, luego don Julián y finalmente doña Diana. 2 minutos cada uno.
Ese es el tiempo máximo que da la Asamblea General de Naciones Unidas a los estados. He respirado. A ver, el tema venezolano es un tema infinitamente complejo. Como venezolano me es muy difícil abordarlo porque tengo más complejidades que como un académico normal, porque me duele mucho. Te lo voy a responder de manera muy venezolana y cuantitativa. Cuando empezó todo esto, cuando ganó Hugo Chávez la presidencia en 1999, el precio del barril de petróleo eran $15 por barril de petróleo. A los 2 años eran $140 por barril de petróleo. Venezuela era en ese momento el mayor exportador de petróleo del mundo. Y había todo el dinero que te puedes imaginar y ese dinero se utilizó fuera del país para financiar un proyecto político continental. En este momento, yo soy profesor de la Universidad Pública, la Universidad Central de Venezuela, y mi sueldo en Caracas, yo estoy de permiso para trabajar en la Universidad de La Paz, es 50 centavos de euro al mes. Es decir, con el sueldo de un mes, mis colegas profesores no pueden comprar un pollo para comer. Entonces, eso básicamente ha dado en que nuestros dos vecinos, Brasil y Colombia, se está convirtiendo en una crisis regional porque hay decenas de miles de personas que salen por semana. Hay campamentos de refugiados en la frontera en Brasil y en toda Colombia de miles y miles de venezolanos que llegan absolutamente destruidos. Es decir, lo que está viviendo Brasil y Colombia es que tienen que tener campamentos de emergencia sanitaria porque las personas llegan desnutridas y con enfermedades que se creían erradicadas en el continente. Malaria, lepra, las peores condiciones humanitarias porque sencillamente la plata no se sabe dónde está. Entonces el tema político pasó a un segundo plano. ¿Qué va a pasar? La comunidad internacional cada vez está más preocupada. Ya el tema político interno, si hay paz, si no hay paz, si hay elecciones o no hay elecciones, pasó a segundo plano porque tienes una crisis humanitaria. Que cuando Venezuela estaba en el Consejo de Seguridad como miembro para elegir al nuevo secretario general, bloqueó que nadie dijera que eso era una crisis humanitaria. Entonces, es un problema que lo va a tener que resolver la comunidad internacional. ¿Cómo lo va a resolver? No sé. Ya hay una causa abierta, hay una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. No hay un juicio abierto, está en el mismo caso de Colombia, pero comenzando. Muchas gracias. Eso sería todo. En relación a la última pregunta de la violencia que se vive en muchos países de Centroamérica y Sudamérica y la necesidad imperiosa de que funcione el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho es indispensable que la justicia esté muy presente. Una justicia objetiva y verdaderamente que alcance a todos los ciudadanos y no una parte. Ese es un reto, consolidar el Estado de Derecho. Y desgraciadamente en algunos países no es que se cuestione, sino que ese funcionamiento obedece una inercia en el cual pues, la vigencia de la justicia, sobre todo para poner las cuestiones en su sitio, pues muchas veces se cuestiona. No voy a citar ejemplos porque muchos países los tenemos todos muy presentes, pero que duda cabe que si no funciona el Estado de Derecho, los derechos humanos difícilmente van a ser respetados. Y esa dura realidad, pues creo yo, con su lógica diferencia, se da ahora mismo en distintos países esa zona que he dicho. Muchas gracias. Bueno, quisiera contestar con un dato. De las 143 medidas contempladas en el acuerdo con las FARC, 14 van dirigidas a beneficiar a los actores en armas y 129 a la sociedad colombiana en general. Esa cifra demuestra que el proceso de paz, lejos de ser los grandes beneficiados, las FARC como actor que dejó las armas, es la sociedad en general. Y la sociedad en general que pide un cambio de estructuras, incluso desde la justicia. Un país con las tasas de impunidad como las de Colombia, en la que efectivamente muchos de los fallos judiciales han sido políticos más que jurídicos, pues implica una reforma, y una reforma profunda, pero una reforma de estructuras militares, de estructuras judiciales, y bueno, esas 129 medidas de las que le hablo van dirigidas a eso, y es la tarea. Muchas gracias. ¿Me pones 3 minutos, porfa? Para no pasarme. Yo lo que quisiera decir con esta discusión, y que es un tema permanente de la distinción al interior de las ciencias sociales de quienes nos dedicamos a la ciencia política, es que lo que define
toda esta perspectiva son las relaciones de poder. Y finalmente, serán las relaciones de poder las que definan los caminos con los cuales se interpreta el pasado, se miran las opciones del presente y particularmente se define el futuro. La política importa y eso es el tema central como mensaje que les quisiera dejar. Acá se señalaron cosas importantes por parte de Diana sobre la paz que se quiere y cómo la sociedad civil puede empujar esto. Necesitamos defender el acuerdo de paz para no repetir los errores del pasado. Parece que estamos mirando con el espejo retrovisor lo que ocurrió en Colombia hace 40 años atrás con la matanza de dirigentes políticos que echó por tierra el acuerdo de paz. Julián se refería a los temas de vinculación de los acuerdos internacionales o las recomendaciones. Ese es lo que marca el avance del multilateralismo o el multilateralismo cooperativo o el marco de asociación internacional en este campo. Y lo que no escuché toda la intervención de Cristina Iguizábal, pero probablemente colocó un punto central, es que cualquier acuerdo, ya sea en transiciones democráticas o a cualquier acuerdo de paz, requiere reconciliación nacional. Y esto implica una cosa que en general no la miramos. Yo la mencioné en mi intervención el otro día, que es el tema del perdón. Y eso significa que primero tenemos que partir por perdonarnos nosotros mismos. Porque si es que no depositamos en el otro que nos perdone, y nosotros cargaremos con esa culpa. Si nos perdonamos nosotros mismos, vamos a estar en mayor posibilidad de generar una oportunidad para la reconciliación. Y como aparece en la lista de Schindler, cada vida es un universo. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de lo que aprendamos en cursos como este, de cómo construir humanidad, cómo pensar hoy día en esta mesa redonda en el avance de bienes públicos esenciales como son los derechos humanos y cómo los podemos estructurar para que puedan servir. Lo esencial, en mi criterio, es algo que nos cuesta aprender. Cómo construir políticas de Estado. Cómo construir políticas con quienes no piensan como yo, pero que tenemos un interés común para pensar en el largo plazo. Y esto en el marco de los derechos humanos, la democracia, significa defender la Carta Democrática de las Américas y sacar lecciones positivas. ¿Dónde aprender? Del fin de la guerra con Sendero Luminoso, Esquipulas I, Esquipulas II, Planarias, el Acuerdo de El Salvador, el Acuerdo de Guatemala, hoy el Acuerdo de Colombia. ¿Cómo podemos aprender de cada uno de ellos? Y el tema de las transiciones democráticas, ¿qué es lo que nos deja Chile, Argentina, Uruguay? Todas lecciones distintas, pero que son esenciales para construir el presente. El tema central, por lo tanto, es la reconciliación nacional versus seguridad nacional, como señaló Julián. Y esto significa que tenemos que pensar qué concepto nos puede ayudar en esto. La Agenda 2030. Son colocar a las personas en el centro, al planeta, la prosperidad. La estabilidad demanda poner fin al temor, las necesidades y fomentar la dignidad. Y eso es la Agenda 2030 a partir de los 3 pilares de Naciones Unidas. Paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. Muchas gracias por este panel. Muchas gracias.